Hola, ¿cómo están estudiantes? Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a hacer los problemas de algorítmica en pseudocódigos, ¿no? Ya hemos visto lo que es un algoritmo, cuáles son sus elementos, algunos ejemplos de la vida práctica y también hemos visto en la parte teórica una metodología para poder resolver los problemas desde un punto de vista de la algorítmica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar esos conocimientos en la práctica. Siempre se le denomina pseudocódigo, o sea, nosotros vamos a hacer los algoritmos en pseudocódigo. Esto significa que es un código intermedio entre el lenguaje de un humano y el lenguaje de la computadora. O sea, no es todavía un lenguaje de programación propiamente dicho, pero el problema ya va a estar totalmente resuelto para una computadora, paso a paso, así como lo hemos estudiado. Bueno, entonces tenemos el siguiente problema: desarrollar un algoritmo que introduzca dos números e indicar la relación existente entre ellos. Señalar el mayor, el menor o especificar si son iguales. Entonces, es un ejercicio bastante sencillo para que nosotros podamos aplicar nada más los conocimientos para que ustedes empiecen a entender cuál es el funcionamiento de un programa de computadoras. Está bien, entonces dice que la persona va a introducir dos números y nuestro programa lo que tiene que hacer es decirle cuál es el mayor y cuál es el menor, y si por ahí son iguales también que nos pueda indicar. Está bien, entonces vamos a estar haciendo el análisis previo, por supuesto, de esto después para poder escribir el pseudocódigo. Entonces, vamos a primero hablar de cómo tiene que funcionar el programa. Entonces, el usuario va a ingresar dos números. Vamos a suponer que el usuario ingrese 5 y 3. Entonces, nuestro programa le tiene que decir el 5 es mayor que el 3. Entonces, él está especificando cuál es el mayor y cuál es el menor. Vamos a suponer que en otro momento el usuario ingrese 4 y 6. ¿Por qué? Porque nuestro programa tiene que funcionar para cualesquiera valores que se ingresen. Vamos a suponer que ingresa 4 y 6. Entonces el programa tiene que sacar el mensaje, por ejemplo, 6 es mayor que 4. O sea, no importa en qué orden ingresa el mayor o el menor, por supuesto el programa deberá funcionar correctamente de igual forma. Entonces, vamos a suponer que la persona ingresa el número igual, por ejemplo en este caso 7 y 7. Entonces el programa tiene que decirle los números son iguales. Entonces, ese es el problema. El programa tiene que recibir dos números, cualquier número, y debe decirle cuál es el mayor o cuál es el menor, o en el caso de que sean iguales, tiene que sacarle el mensaje correspondiente. Bueno, entonces allí ya entendimos cómo debe funcionar el programa. Ahora tenemos que hacer ya desde el punto de vista del algoritmo cómo hacer que la computadora tenga este funcionamiento correcto, cómo decirles nosotros como programadores a la computadora para que haga esto que nos pide el ejercicio. Entonces vamos a hacer primero un algoritmo inicial y después vamos a hacer el algoritmo final. Por ejemplo, lo primero que se tiene que hacer, por supuesto, es crear variables para recibir los datos. Fíjense que el programa debe recibir dos números. Entonces nosotros primero tenemos que crear las variables necesarias. En este caso vamos a crear dos variables para recibir los datos. Luego que creamos las variables, le tenemos que solicitar al usuario que ingrese los números. Entonces, tipo sacarle un mensaje en pantalla diciéndole por favor ingrese los números, que la persona va a digitar el primer número, apretar enter, y después el segundo número y apretar enter. Está bien, entonces eso viene a ser solicitar los números al usuario. Y por supuesto, una vez que ingresa los números, esos números tienen que ir a guardarse ya dentro de las variables respectivas que se han creado para tal efecto. Luego, una vez que ya se tienen los números y están almacenados en las variables, se tiene que comparar esos números entre sí, teniendo en cuenta todas las posibilidades. Recuerden que la computadora tiene una serie de instrucciones primitivas que ella sabe hacer, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división, comparación entre valores, cuál es el mayor, cuál es el menor que, igual que, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer
y de acuerdo a lo que nos sale, si en la primera variable está el mayor y en el otro el menor, o viceversa, entonces imprimir los resultados correspondientes. ¿Está bien? Entonces esto nos sirve como un algoritmo inicial. Ahora sí ya debemos empezar a escribir el algoritmo final. Entonces vamos a pasar otra vez en una pizarra limpia. Vamos a copiar nuevamente el algoritmo inicial acá para tener en cuenta. Y entonces después sí que ya vamos a empezar a escribir el algoritmo propiamente dicho. Entonces recuerden siempre que para empezar el pseudocódigo siempre se va a escribir la palabra inicio y al final la palabra fin, para que la computadora sepa exactamente el inicio y el fin del programa. Primera cosa. Luego nos dice crear las variables necesarias. Entonces, como hemos dicho, ahora nosotros necesitamos dos variables porque el usuario lo que va a hacer es cargar dos números. Eso depende del problema que tengamos, la cantidad de variables que necesitemos. ¿Está bien? Entonces, por eso nosotros creamos dos variables a la cual le llamamos variable A y variable B. Inicializamos con el valor 0. Esto significa que el programa se va a ir a crear en memoria estas variables y van a inicializar esas cajitas con el valor 0. ¿Está bien? Luego se le pide al usuario que ingrese los valores. Por eso imprimimos. Recuerden que el comando imprimir es para mostrar un mensaje en pantalla. ¿Qué es lo que él va a mostrar en pantalla? Y todo lo que está entre comillas en este caso, que es favor ingrese el primer número. Entonces cuando se le pide el primer número, luego se pone el comando leer A. ¿Para qué es el comando leer A? Para que el programa se quede esperando que la persona digite el primer número y apriete enter. Vamos a suponer que allí la persona le sale el mensaje, ingresa el primer número, entonces la persona ingresa el número 5 y aprieta enter. Entonces la computadora toma ese número 5 y lo va y lo almacena dentro de la variable A. ¿Está bien? En la variable A había un 0, entonces reemplaza el 0 por 5. Luego le pide el siguiente valor, favor ingrese el segundo número. Entonces allí tenemos que darle nuevamente el comando leer B para que el programa se quede esperando que el usuario digite el número y apriete enter. Cuando lo hace, entonces se toma ese número que la persona digitó y se guarda dentro de la variable B. Recuerden que la variable B se inicializó con 0, suponiendo que la persona digita por ejemplo el número 2 y aprieta enter, entonces se va en memoria, busca la variable B, reemplaza el 0 por el 2. Bueno, entonces ya estamos haciendo hasta solicitar al usuario los números correspondientes. Ahora tenemos que comparar los números entre sí teniendo en cuenta todas las posibilidades. ¿Cuáles son todas esas posibilidades? De que el mayor se haya ingresado en A y el menor en B, o de lo contrario, que el menor se haya digitado en A y el mayor en B, o la otra posibilidad es que los números que se ingresen son iguales. ¿Está bien? Entonces, eso tenemos que tener bien en cuenta nosotros. Ahora ustedes van a decir, ¿para qué vamos a hacer un programa tan sencillo si un ser humano demasiado fácilmente distingue si un número es mayor que el otro o es igual o viceversa? Es nada más un programa inicial para que ustedes vayan entendiendo el flujo del programa y cómo funciona un algoritmo. Después, más adelante, por supuesto, vamos a estar haciendo ya los algoritmos más complicados, que ya es, digamos, es difícil para que el ser humano pueda resolverlos así como este ejercicio. ¿Entienden? Entonces, por eso estamos haciendo un algoritmo bien sencillo para que ustedes primeramente empiecen desde abajo a entender cómo funciona el algoritmo y después más adelante sí vamos a estar haciendo problemas más complejos. Bueno, entonces ahora tenemos que empezar a comparar entre sí los números. Entonces vamos a utilizar la estructura de control si. Entonces vamos a preguntar si A es igual a B, o sea, si lo que se cargó en A es igual a lo que se cargó en B. Si eso es verdadero, entonces va a imprimir los números son iguales, por supuesto. Y si no, o sea, si los números no son iguales, entonces nos sobra dos posibilidades más. Que en A esté el mayor o que en A esté el menor, ¿verdad? O que en B esté el menor o que en B esté el mayor. Dos posibilidades. Entonces, por eso debemos volver nuevamente a preguntar. Si A es mayor que B, entonces
nosotros vamos a imprimir, por supuesto, A es mayor a B. Fíjense acá en la impresión, cuando al número, en este caso A es una variable, entonces no hace falta poner entre comillas. ¿Para qué? Para que el programa entienda que lo que tiene que imprimir es lo que está dentro de la variable. Por eso no se pone entre comillas. Entonces vamos a suponer que él haya ingresado 5 acá y 2 en la B. Entonces él va a imprimir 5 es mayor a 2. Entonces lo que él hace, vuelvo a repetir, es imprime el valor que está dentro de la variable. Está bien. Ahora si nosotros poníamos todo entre comillas, entonces él iba a imprimir A es mayor a B, así literalmente. Bueno, entonces esta es la estructura para la impresión siempre. ¿Está bien? Lo que se pone entre comillas imprime a sí mismo, y lo que no se pone entre comillas entonces imprime lo que está dentro de la variable, y siempre se pone así entre comas para que no dé ningún error. Entonces, si A es mayor que B, imprime A es mayor a B, por supuesto, y si no, entonces imprime que B es mayor a A, porque solamente ya nos sobra dos posibilidades, ¿verdad? Porque ya contemplamos la posibilidad de que sean iguales. Entonces, si no son iguales, o existe la posibilidad de que A sea mayor, o de lo contrario, B es mayor. ¿Está bien? Entonces, cerramos acá la estructura. Recuerden que siempre un sí, si no, tiene que tener un cierre con fin sí para poder cerrar la estructura. Es un error común entre los estudiantes que empiezan, de olvidarse de cerrar la estructura sí, si no. Siempre un sí debe tener un fin sí. Bueno, y acá le ponemos las llaves, en los corchetes mejor dicho, para que se entienda dónde comienza y dónde termina el sí y el si no. Luego tenemos que cerrar también este sí, si no. Cerramos con un fin sí. Ponemos acá los corchetes correspondientes. Y por último imprimimos un mensaje finalización del programa. Y después ponemos el correspondiente fin. Recuerden que un algoritmo siempre va a tener inicio y fin. Entonces, esta es la forma en que una computadora va a entender si un número es mayor que el otro o si son iguales. ¿Entienden? No es el razonamiento de un humano que vos le da le das dos números y le decís cuál es el mayor y cuál es el menor y ya te resuelve. No, a una computadora hay que ir diciéndole paso a paso, crear dos variables, pedirle los datos al usuario, cuando te carga los datos anda a cargar dentro de la variable, el segundo dato anda a cargar dentro de esta variable, después compara si son iguales entre sí, entonces imprimirle los números son iguales, y si no, comparar nuevamente el primero con el segundo. Si el primero es mayor, imprimirle A es mayor que B, o de lo contrario, imprimirle B es mayor que A. Finalizar, finalizar y fin del programa. O sea, paso por paso. Entonces espero que les ayude estos primeros videos. Ahora en el siguiente vamos a hacer, digamos, lo más importante, que es hacer la prueba de escritorio de este ejercicio. ¿Está bien? Bueno, espero que les ayude. Muchas gracias.